Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos viendo un poco 10 días de oración congregacional, 10 días que la iglesia primitiva oró en forma congregacional en el aposento alto. Oró sin cesar en todo ese tiempo. Ahora, si ustedes leyeron y prestaron atención, se habrán dado cuenta que es muy interesante esos 10 días porque no estaba el Señor Jesús, se había ido al cielo. ¿Se acuerdan que subió al cielo en los 40 días? Así que en los 10 días restantes no estaba el Señor Jesús, pero tampoco estaba el Espíritu Santo. Podríamos decir que estaban un poco huérfanos, sin Jesús y sin el Espíritu Santo. Pero la iglesia en esos 10 días se preparó para recibir la promesa del Señor. Pienso que mínimamente hicieron 4 cosas. Obedecer, no yéndose de Jerusalén porque tenían una orden explícita. Después hicieron 3 cosas que estaban implícitas en esos 10 días de espera para que se cumpliera la promesa que habían recibido de parte del Señor. Así que una era obedecer, otra era orar sin cesar, combatir el cáncer espiritual y quitar el dedo acusador. La iglesia se preparó en esos 10 días para recibir lo prometido por el Señor. ¿Qué tal si lo decimos juntos? La iglesia se preparó para recibir la promesa de Dios. Muy bien, la iglesia se preparó. Lo podemos leer en Hechos 1, porque estamos en esa parte de la Biblia. Hechos 1:1 dice: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. La otra versión dice con algo que no hay dudas. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. El 4. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si prestamos atención al mandato del Señor, que no se fueran de Jerusalén, que esperen la promesa del Padre, que iban a recibir un bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, la iglesia, al tener esta tremenda promesa, tenía que prepararse para poder recibirla. Para mí, quizás alguno pueda pensar de otra manera, pero sabemos que en esos días era muy importante recordar y memorizar las palabras. Hoy tenemos otras formas, podemos grabar algo, podemos filmarlo, podemos escribirlo, pero antes tenía que quedar todo en la mente para después poder recordarlo y poder hablarlo con otros y poder ponerlo en práctica. Así que para mí esos días que el Señor no estaba, ni el Espíritu Santo estaba, estaban recordando lo que habían vivido los días anteriores. Menos de 45 días, ellos habían vivido muchos sucesos, muchos acontecimientos importantes. Por ejemplo, el pedido de oración de Jesús en el Getsemaní, la traición de Judas, la negación de Pedro, la muerte y resurrección del Señor, y esos 40 días en que Jesús les hablaba del reino de Dios. Recién leíamos del versículo 3 que después de su muerte se presentó vivo durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Pero hay una promesa y quédense en Jerusalén hasta que reciban lo que les he prometido. Ahora,
cuando prestamos atención, en esa promesa, lo único que les pide es que se queden en Jerusalén. No les pide que oren, y mucho menos que oren constantemente. Eso estaba implícito en el pedido del Señor. El Señor le dijo, esperen en Jerusalén hasta que reciban lo prometido. Así que muy diferente a lo que ellos habían vivido 45 días antes, un poco menos, donde el Señor les dijo en el Getsemaní, oren y velen para que no entren en tentación. Y en esta ocasión el Señor ni les dice que oren. Ni les dice que oren. Pero la iglesia del Señor se puso a orar constantemente. Lo podemos leer en Hechos 1, 12 al 13. Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén un poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Yo estoy leyendo Reina Valera contemporánea, por ahí puede cambiar alguna palabrita, por eso les aclaro que estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Podemos ver que todos los apóstoles estaban orando, porque se los nombra uno por uno. Yo me imagino que ellos priorizaron la oración y el ruego, dejaron sus actividades normales, algunos eran pescadores, la mayoría eran pescadores, y se abocaron a orar y esperar lo prometido por el Señor. Podemos decir que pagaron el alto costo de la oración congregacional. 10 días en un lugar orando continuamente. No fueron a trabajar, que uno diría, bueno, tienen que tener el sustento diario. No fueron, tampoco fueron a sus casas, sino que se quedaron esos días ahí orando y clamando, pidiéndole a Dios que eso que Jesús les había dicho llegue hasta sus vidas. El liderazgo de la iglesia primitiva, por eso nombra a los apóstoles, a María, a las mujeres, a los hermanos, estaba clamando, estaba pagando el costo de la oración congregacional. Estaban abocados de 100% a orar y a clamar. Dejaron todas las otras actividades, por más que eran importantes, para orar y clamar hasta que el Señor cumpla su palabra. También creo que esos 10 días en que la iglesia estaba esperando, preparándose, en base a las vivencias de los días previos, como dijimos, ¿se acuerdan el domingo próximo pasado que hablamos de 2 de Crónicas 7:14 como base a que la iglesia estuviera orando? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ellos tenían eso presente, seguro que lo tenían presente, porque estaban esperando algo especial de Dios. También tendrían presente el ejemplo de Jesús. Todos ese tiempo que anduvieron con Jesús lo vieron orando, a veces a la mañana temprano, a veces haciendo vigilias de oración, a veces se apartaba a algún lugar a orar. Así que tenían el ejemplo de Jesús. Y también tenían presente lo que el Señor les había pedido en el huerto del Getsemaní. Velen y oren para que no entren en tentación. Entonces ellos estarían recordando, por más que se sentían, por decirlo de alguna manera, huérfanos del Señor, pero estaban recordando y estaban velando y orando. Por eso es que después encontramos que dice que estaban rogando y orando al Señor continuamente. Hasta acá serían los 2 puntos
primeros que vimos: obedecer al Señor quedándose en Jerusalén y orar sin cesar. Pero veamos el tercer punto, que también está implícito en esos 10 días. Ellos tenían por delante una promesa para conquistarla, para alcanzarla, al igual que el pueblo judío cuando fue liberado por Moisés de la esclavitud de Egipto. Ustedes conocen esa historia. Ellos tenían también una promesa: salir de la esclavitud de Egipto y llegar a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, a un lugar de bendición. Los apóstoles estaban en una situación similar. Salieron de la esclavitud de la ley por la verdad y la gracia que trajo Jesucristo, y estaban esperando una bendición que nunca antes se había recibido en la humanidad. Algo especial de Dios para ellos. Así que podemos hacer un paralelismo con el pueblo judío a las puertas de la tierra prometida. Estos discípulos del Señor también estaban a las puertas de una nueva y gran bendición. Hasta ese momento no sabían qué era, cómo vendría, qué iba a pasar. Estamos en Hechos 1 recién. Después uno lee Hechos 2 y conocemos toda la historia, pero imagínense esos discípulos en esos 10 días, esperando algo de parte de Dios sin saber bien cómo iba a acontecer. Entonces, para no cometer los errores del pasado, aprendieron de las vivencias del pasado. La Biblia no dice todo lo que Jesús habló con sus discípulos en esos 10 días, pero sí, en esos 40 días, previo a los 10 días, pero sí les habló del reino de Dios, y es llamativo que eran 40 días. Ni 41, ni 42, ni 35, 40 días, muy similar, o uno podría evocar los 40 días que los espías estuvieron inspeccionando la tierra prometida antes de entrar. Yo creo que el Señor les habrá aclarado, les habrá recordado por qué el pueblo del Señor, el pueblo judío, no pudo entrar, no pudo alcanzar la tierra prometida cuando salieron con Moisés. Ese era el ejemplo que tenían. Entonces todo esto nos lleva a pensar en el cáncer espiritual. Es una expresión que yo le pongo a esto. La iglesia en esos primeros días combatió el cáncer espiritual que afecta a las congregaciones, que atenta contra la salud del cuerpo de Cristo, detiene el crecimiento de las iglesias y malogra las bendiciones del Señor. Para entender lo que yo quiero decir como cáncer espiritual, tenemos muchos ejemplos, algunos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor sacó a través de Moisés a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre, ellos vieron señales, milagros, las 10 plagas, por ejemplo. Cuando estuvieron por el desierto vieron otras tremendas señales y milagros de parte del Señor. Y en vez de ser un pueblo agradecido, Señor, nos sacaste de la esclavitud, vemos tu mano poderosa, vemos cómo te moves en medio nuestro, cómo haces diferencia entre el pueblo judío y nosotros. ¿Se acuerdan cuando era la muerte de los primogénitos? Dios hizo diferencia entre un pueblo y otro. En vez de ser un pueblo agradecido, vivían murmurando. Y ese es el cáncer espiritual que afecta a las congregaciones, que atenta contra la salud del cuerpo de Cristo, detiene el crecimiento de las iglesias y malogra las bendiciones del Señor. Para ser muy, muy clarito, es el pecado de murmuración. Es un cáncer en las iglesias, es un cáncer en el cuerpo de Cristo. La definición de murmuración es hablar mal de alguien en su ausencia,
También se puede definir como una conversación en perjuicio de un ausente. Las características, según el diccionario, se hace en voz baja, se hace a espaldas de la persona, se hace sin que la persona esté presente, se hace en forma desfavorable y maliciosa, y el objetivo es dañar la imagen o la reputación de una persona. Los sinónimos serían habladuría, comadreo, rumor, chisme, cotilleo. No hay que confundir esta forma de hablar maliciosa que tiene un objetivo, el objetivo es dañar una imagen, dañar la reputación de alguien, con otras formas de hablar, donde no hay la intencionalidad de dañar a nadie. Por ejemplo, en una reunión están todos compartiendo, están haciendo chistes unos a otros, ahí no hay una intención de dañar, ahí hay una intención de pasarla bien, de reírse unos con otros, y hay otras formas de hablar, pero esta forma especial, la murmuración, para entenderla, mejor vamos a la Biblia. La Biblia, hay 2 libros que hablan bastante de esto, Éxodo y Números, así que yo le voy a pedir que podamos leer Éxodo 16, del 1 al 7. Si ustedes se dan cuenta, habla de la murmuración, después Dios hace un milagro y hace bajar el maná. En este pasaje podemos ver algunas características de la murmuración. Se dice una verdad, pero con una interpretación distorsionada, con el objetivo de hablar mal de alguien, de dañar su imagen o reputación. En este caso específico era contra Moisés. Le dijeron, ustedes nos han sacado a este desierto. Eso era una verdad. Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto, pero era el camino a la tierra prometida. No era para matarlos de hambre en el desierto. Eso es lo distorsionado. Una parte es verdad. Estaban en el desierto, Moisés los sacó al desierto, pero la otra parte era algo distorsionado. No era para matarlos en el desierto, era el camino que tenían que tomar para llegar a la tierra prometida. Por eso el que murmura o los que murmuran te cuentan una verdad. No es una mentira. Porque alguien, gente dice, no, pero no es mentira. No, sí es verdad. Te cuentan una verdad, pero con una interpretación o maliciosa o errada o con el propósito de dañar la imagen de alguien. Veamos otros ejemplos para que podamos entender. Números 13. Muy bien, quédense ahí en Números, porque después vamos a leer un poco del 14. Pero se dieron cuenta, hablaron mal, dice el 32, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. Hablaron mal de la tierra, cuando la tierra era una excelente tierra que fluía leche y miel. Dijeron que en esa tierra se tragan a los moradores y que solo hay gigantes en ese lugar. Los 2 se fueron a inspeccionar la tierra. Todos vieron lo mismo. La tierra era buena, fluía leche y miel. Pero la interpretación fue diferente. 10 espías dieron un informe pésimo, totalmente desmoralizante. Hablaron mal, desanimaron al pueblo. Recién lo leímos. Y 2 dieron un informe correcto, Josué y Caleb. Vieron lo mismo, pero el informe, la interpretación era diferente. Y ahora leemos un poquito de Números 14. En base a esto, el 13 era la expedición a la tierra prometida y el informe. Y el informe que trajeron causó una gran rebelión, una gran murmuración en el pueblo. Así que vamos a leer Números 14, 1, 2 y 3. Acá nuevamente podemos ver la mala interpretación de los hechos. Dios los sacó de Egipto para llevarlos a una buena tierra, la tierra prometida. Pero ellos murmuraban por su mala interpretación de los hechos. Acá usan el recurso de la pregunta. Aparentemente inocente eran esas preguntas.
¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Si sabían que estaban por entrar a la tierra prometida. Para morir a filo de espada, para que nuestras mujeres y nuestros pobres niños sean tomados prisioneros. ¿Acaso no sería mejor que regresemos a Egipto? Es como que si dijeran, yo solo pregunto, ¿para qué nos trajo el Señor? Mejor volvamos, mejor estábamos en Egipto. Hay que cuidarse de los que murmuran, porque dicen una verdad, pero distorsionan para perjudicar a alguien. En este caso que estamos viendo específico, hacia Moisés. Lo decimos juntos, si quieren. Cuídate de los que murmuran, porque roban las bendiciones de Dios. Fíjense el 4, yo se los leo. Estamos en Números 14, 4. Vuelvo a decir, leo en versión Reina Valera contemporánea. Y unos a otros se decían, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Acá podemos ver claramente, claro, la intención, el objetivo de toda esa murmuración. Era contra Moisés, era para sacarlo del liderazgo, levantar otros líderes y volver a su vieja vida en Egipto. ¿Se dan cuenta la intencionalidad de esa murmuración? Sacar a Moisés, poner otros líderes y volver a Egipto. La murmuración generalmente tiene ese objetivo. A veces para volver atrás, a veces atenta contra el liderazgo. Es mejor como estábamos antes, lo que quiere decir, que pelear por la tierra prometida que está llena de gigantes. Es mejor pelear por las promesas de Dios, pero en la murmuración trae el desánimo al pueblo del Señor. Unos a otros, dice el 4, se decían, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Versículo 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Les decían, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Versículo 8, si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Versículo 10, y como toda la multitud hablaba de apedrearlos, a Josué y a Caleb, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión y ante todos los hijos de Israel. Y fíjense el 11, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Voy a castigarlos con una plaga, pero a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte. Pero Moisés le respondió al Señor y empieza toda una oración del Señor. Tú fuiste con tu poder quien sacó de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan esto, versículo 14, se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Y ellos saben que tú, Señor, estás en medio de tu pueblo. Saben que tú, Señor, te manifiestas cara a cara, que tu nube está sobre este pueblo, que de día vas delante de nosotros en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si haces que este pueblo muera como un solo hombre, las naciones que hayan sabido de tu forma van a murmurar y dirán, el Señor no pudo hacer entrar a este pueblo. Y sigue, y en el versículo 10 dice, por la grandeza de tu misericordia, yo te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo, así como lo has perdonado desde Egipto hasta este lugar. Versículo 20, entonces el Señor dijo, yo los he perdonado.
tal y como lo has pedido. 21. Pero tan cierto como que vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegarán a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me han rechazado la verá. Solo mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró y a su descendencia les daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu, porque ha decidido seguirme. Versículo 26. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado la protesta de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Vuelvo a leer este versículo. ¿Hasta cuándo oiré, dice el Señor, las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Dios usa términos muy fuertes para los que murmuran. Le llama una depravada multitud, gente depravada, malvada, perversa, que quería volverse a Egipto y no quería pagar el precio de tomar la tierra prometida. Querían ir a vivir como antes. Decían, antes estábamos mejor, antes comíamos hasta saciarnos, antes no teníamos estos problemas, antes nos entendíamos entre nosotros, ahora estamos divididos entre nosotros. Estamos los que queremos volver a Egipto y está Moisés, Aarón, Caleb y Josué que quieren entrar en la tierra prometida. Y el Señor sigue hablando. Fíjense el versículo 28. Diles de mi parte, vivo yo, que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y después sigue hablando. Y a estos niños, versículo 31, que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron, y ellos la conocerán. En cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto. Sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuesta las rebeldías, hasta que su cuerpo sea consumido en el desierto. 40 años llevarán a cuesta sus iniquidades, 1 año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. Así voy a tratar a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Quiero hacerles notar el versículo 30. Dios le prometió con juramento esa tierra. Y sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. Pero está claro que todas las promesas del Señor están condicionadas a las acciones y a las palabras de su pueblo. Dice que de 20 años para arriba, ninguno iba a poder entrar. Todos iban a morir en el desierto, aunque la promesa del Señor fue bajo juramento. Salvo Josué y Caleb, iban a poder entrar porque en ellos había otro espíritu. Dice claramente el versículo 24, solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró, a él y a su descendencia les daré la posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido seguirme. Podemos decir claramente que Caleb tenía otro espíritu, un espíritu de fe y de confianza en las promesas del Señor. Y el resto tenía un espíritu de murmuración. Y después leemos, tienen el título, Muerte de los 10 espías malvados, por haber hablado mal de la tierra.
el pueblo continuamente murmuraba, ya sea que tenía hambre, ya sea que tenía sed, ya sea que tenían que ir a pelear y tomar la tierra prometida, continuamente murmuraban. Por eso, cuando los 10 espías vinieron con ese informe, desanimaron a todo el pueblo. Por eso yo lo llamo un cáncer en las iglesias, porque es como que de 10 personas, si ustedes prestaron atención, fueron a recorrer la tierra prometida, trajeron el informe y contaminaron como un cáncer que hace metástasis a todo el pueblo del Señor que estaba en ese momento. Solo para recordar, Números 14 dice, allí en el desierto todos ellos murmuraron contra Moisés. El 27, ¿hasta cuándo iré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Versículo 29, en el desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Hay otros ejemplos, pero solo tomo estos del Antiguo Testamento. Solamente para que vean dos, nada más lo vamos a leer del Nuevo Testamento. En Juan 6, 41 al 43. Acá vemos un grupo de judíos que murmuraban contra Jesús. Y también, para leerlo nada más, en Juan 6, pero el 60 y 61, los judíos, los fariseos y aún los discípulos llegaron a murmurar de Jesús, porque no llegaban a entender y a interpretar lo que Jesús estaba haciendo. Cuando alguien dice algo en forma de murmuración, con la intención de dañar, después, si no se hace cargo de lo que dijo, puede que se excuse, solo lo decía. Sepan o que es una murmuración encubierta o que es un problema psicológico de esa persona. Puede que tenga algún problema, porque si dice algo en contra de otra persona y no se hace cargo, puede que tenga algún problema psicológico. Ahora, resumiendo todo esto, porque leímos un montón, el pueblo del Señor no pudo entrar o alcanzar la tierra prometida por el cáncer que estaba en la congregación, que era la murmuración. La murmuración llevó al pueblo al desánimo, a rendirse antes de pelear. El pecado de murmuración hizo que perdieran o no alcanzaran la tierra prometida. Una tierra que fluía leche y miel. Ahora, con todo eso en la mente, volvamos a los 10 días de los discípulos. Ellos sabían esto y no querían perder la promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, desde el comienzo, la iglesia primitiva combatió contra la murmuración. Y fíjense que tanto combatió la iglesia primitiva que en Hechos casi no se habla de la murmuración. No hay pasaje que hable de la murmuración, salvo Hechos 6, que los griegos murmuraron contra los judíos y la iglesia enseguida toma medidas. Y para combatir contra la murmuración, levantan a los diáconos. Después ustedes léanlo en su casa. Pero Hechos 6 es la única murmuración que encontramos en todo el libro de Hechos, y enseguida la iglesia toma medidas. El primer trabajo de los diáconos era combatir contra la murmuración. Ustedes lo lean tranquilo, como empezó la murmuración, y la iglesia dice, no, esto enseguidita hay que cortarlo. Y después en Hechos no encontramos más murmuración.
diferente a Éxodo, a Número, diferente a los días en que Jesús estaba en la tierra, en el libro de Hechos se corta la murmuración. Y vuelvo a decir, el primer trabajo que tienen esos diáconos era combatir o detener el cáncer de la murmuración, para que la promesa, las bendiciones de Dios puedan llegar. Así que claramente podemos ver que en esos 10 días la iglesia primitiva oró sin cesar, continuamente, ya lo leímos. Obedeció al Señor de no irse de Jerusalén y combatió el cáncer de la murmuración, el cáncer contra la congregación de los hijos. Ellos lo habían visto, lo habían experimentado cuando Moisés quiso meter al pueblo en la tierra prometida. Me faltaría hablar del dedo acusador, pero eso no lo voy a hablar hoy porque va a ser muy largo el mensaje. Ya para terminar, termino recordándoles, los apóstoles recibieron una gran promesa de bendición, la llenura del Espíritu Santo. En esos 10 días, donde no estaba Jesús ni el Espíritu Santo para ayudarlos, aún así ellos hicieron todos los preparativos necesarios para que esa promesa llegue a sus vidas. Y sabemos que hicieron todo bien porque en Hechos 2, versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vemos que llegaron a la meta de conquistar esa promesa. Los discípulos, las mujeres, María, la madre de Jesús y los hermanos estaban orando y batallando para que la promesa del Señor llegue a sus vidas. Se prepararon bien y alcanzaron lo prometido. Las promesas del Señor siempre están para ser alcanzadas o conquistadas. Lo decimos, las promesas del Señor están para ser conquistadas o alcanzadas. Dios promete algo, pero no viene instantáneamente. Hay un período de preparación. Hay que prepararnos para recibir lo que Dios tenga para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida. ¿Cómo? Obedeciendo a la palabra del Señor, orando sin cesar, ya lo vimos, en forma individual y en forma congregacional, combatiendo el cáncer de la murmuración. No prestes tus oídos a los que murmuran, roban las bendiciones. Sé como Josué y Caleb, que tenían otro espíritu, no se engancharon con el comentario de todos, sino que miraban al Señor y confiaban, eso que el Señor me prometió, lo voy a alcanzar. Las bendiciones de Dios para mi vida, las voy a alcanzar. Y seguro que si haces estas cosas, vas a alcanzar las promesas del Señor para tu vida. Dios te bendiga.